Bueno, lo bajo, ok, a ver. ¿Así o más lo bajo? Así o más. Que las alumnas que no escuchan, dice Marce, suban su, ¿cómo se llama? Su parlante. Ahí está bien. Bueno, vamos a arrancar. Porque a las 8 va a entrar Moni Tesone a dar lo que le faltaba de su clase. Toda la parte sobre todo creo que de muerte súbita, si no me equivoco, y de colecho. Así que yo voy a empezar a dar estas 2 horitas algo de las bases de la biodecodificación. Ustedes van a ver que el PowerPoint pertenece a otro curso, al curso de biodecodificación, por eso hay un montón de cosas que las voy a saltear. Ustedes el PowerPoint lo van a tener, pero no es necesario que entiendan todo, porque imagínense que este es, por ejemplo, un PowerPoint de como de 40 filminas, muy complejo, para dar en una clase aproximadamente de 5 horas. Así que vamos a ir ágilmente por las cosas que me interesa que ustedes tengan como base, ¿sí? Como base sobre todo lo que es la nueva medicina germánica y la propuesta del doctor Hammer. ¿Vamos bien? Dani, linda. Si no llegamos a ver hoy otra parte, que es la parte transgeneracional, la vamos a ver en el taller que voy a dar en agosto y tal vez hagamos un refuerzo teórico virtual antes. Pero por lo pronto vamos a empezar por la base de la biodecodificación que tiene que ver con las leyes de Hammer. Y es lo más complejo, ¿sí? Porque es lo que se relaciona más con la anatomofisiología y el desarrollo de la enfermedad en el cuerpo como tal. Van a ver que como las bases de Hammer tienen que ver con el trabajo en oncología, vamos a hablar mucho de lo que son tumores y cánceres. No porque ustedes vayan a aplicar al laburo esto, sino porque después es muy fácil trasladar todo lo que estamos charlando en relación a la salud y a la oncología con los trastornos que tienen que ver con la lactancia y las mamas. ¿Sí? Bueno, nos adentramos al mundo de Hammer. ¿Qué les parece? No la des a los pedos. ¿Y cómo hago para no dar esta clase a los pedos? A ver. ¿Qué es lo que dijo Hammer? Hammer dice que cualquier cáncer o enfermedad equivalente, porque para él en realidad la mayoría de las enfermedades equivalentes al cáncer son soluciones biológicas de supervivencia, ¿sí? Y dice que están iniciados por un evento que tiene un choque conflictivo sumamente severo, altamente agudo, dramático y que a uno lo aísla y se manifiesta simultáneamente en 3 niveles, en la psique, en el cerebro y en el órgano, al mismo tiempo. Con esto estamos derribando la teoría de que las enfermedades en realidad surgen por trastornos emocionales. No es lo que descubre Hammer. Hammer descubre que hay un choque, hay una situación de choque a lo largo de la vida que produce una simultaneidad de síntomas a nivel psíquico y físico, y a nivel físico, a nivel órgano y a nivel cerebral. Y esto es lo más importante de su descubrimiento, porque él lo que trae es la conciencia de que cuando hay un órgano afectado, siempre hay una zona del cerebro que está trabajando simultáneamente con ese órgano afectado. ¿Sí? El órgano afectado, la enfermedad que nos afecta a un órgano no está aislada de nuestro cerebro. La zona de nuestro cerebro que coordina esa zona del cuerpo o ese tejido es la primera que en realidad se afecta de una manera eléctrica. ¿Sí? Se genera un shock eléctrico en el cerebro por una situación X que excede la capacidad de procesamiento. ¿Sí? Cuando algo que a nosotros nos sucede excede nuestra capacidad de procesarlo porque nuestro cerebro no encuentra forma de clasificarlo, de ponerle palabras, eso va a significar en el cerebro una especie de cortocircuito, para decirlo de la forma más fácil posible. Y este cortocircuito va
va a generar un trastorno particular en el órgano, que tiene un objetivo, que es el objetivo de restaurar el equilibrio y restaurar la salud. Vamos a ir un poco más avanzando. Antes de conocer un poco más la teoría de Hammer, vamos a hablar de los paradigmas de la enfermedad. Si leyeron en Dar la Teta, creo que está el tema de los paradigmas de la salud y la enfermedad. Ustedes saben que en la medicina convencional el síntoma es un enemigo a vencer, ¿sí? El síntoma es producto de una situación que está poniendo en peligro nuestra integridad. Entonces, no se sabe bien cuáles son las causas de la enfermedad, tampoco importan mucho. En general siempre se habla de alguna predisposición o genética, o por la persona que fuma o que come mal o que estuvo expuesta a un determinado sector en donde había enfermos, por ejemplo, pero nadie sabe bien por qué alguien se agarra una pielonefritis o un ataque cardíaco o un cáncer. Desde la medicina convencional más que tradicional, desde el paradigma de medicina imperante, en este momento no hay causas claras de las enfermedades, hay factores que predisponen. Y están convencidos de que la enfermedad es el síntoma, ¿sí? El síntoma es lo que hay que atacar y lo que hay que eliminar. Entonces, ¿qué se hace? Se trabaja con la parte del cuerpo o el síntoma que afecta a esa parte del cuerpo, no con la persona, porque se cree que justamente la persona está atacada por un síntoma que ataca a una parte de su cuerpo, ¿sí? ¿Y cómo se ataca a la parte del cuerpo afectada? Con intoxicación, ejemplo medicamentos, extirpación, ejemplo cirugía, o rayos, quimioterapia, quemazón, etc. Esas son las técnicas habituales hace ya muchos años para tratar la enfermedad. Desde ese ruido que escuchan es mi gata que está completamente desquiciada. Desde el paradigma médico imperante. Pero hay otras formas de ver la enfermedad. Antes del desarrollo de la ciencia y de la medicina, la enfermedad estaba muy ligada a un contexto religioso, ¿sí? Se hablaba de la enfermedad como castigo divino. Y permanece esta perspectiva en algunos grupos religiosos, ¿sí? Que se habla de que uno debe curarse sacándose el demonio o por exorcismo, ¿sí? Y en nuestra cultura quedan resabios de esta forma de pensar, en la que uno relaciona la enfermedad con pagar alguna culpa o con haber hecho algo mal. Y relaciona la tranquilidad y la felicidad con el hecho de no estar enfermo. Bueno, es ahí cuando la enfermedad, la salud y la religión se tocan y las creencias se tocan de manera contundente, ¿sí? Pero no es lo que cree la medicina. La medicina hoy por hoy cree que uno se enferma porque no se cuidó lo suficiente, por ejemplo. Pero eso es sumamente amplio. No hay causas claras de la enfermedad. Después tenemos otro paradigma que está creciendo mucho hace tiempo, que es el paradigma de la enfermedad como proceso de depuración, que le dan las medicinas orientales, las naturistas, incluso las medicinas energéticas, las medicinas basadas en la alimentación. Tienen como concepción la idea de que la enfermedad es la forma que tiene el cuerpo de liberarse de una serie de tóxicos o bloqueos emocionales, ¿sí? Entonces acá dice, la enfermedad es parte de un proceso de depuración, luego de una intoxicación física o emocional o energética. Los bloqueos energéticos empiezan en lo sutil, este paradigma trabaja con estas creencias y luego van pasando a los sectores más densos como el cuerpo, que es lo más denso que tenemos. No se identifica el síntoma con la enfermedad, sino que se cree que el síntoma es una manera de restaurar el equilibrio, pero tampoco se sabe bien el origen, ¿no? Se habla como parte de un proceso de liberación y de depuración generalizado. Bueno, nosotros vamos a trabajar con el paradigma de Hammer. El paradigma de Hammer cree que la enfermedad es una solución biológica de supervivencia, ¿sí? La enfermedad no es algo que viene de afuera, no es algo que hay que atacar. No se presenta porque estamos enfermos, ni sucios, ni mal alimentados, ni porque fumamos, ni porque tenemos tóxicos en el cuerpo, sino porque tenemos
un mecanismo de supervivencia basado en una estructura cerebral particular. Este mecanismo de supervivencia es resultado de miles de años de evolución desde el nacimiento de la vida en la Tierra. Entonces, la enfermedad no es más que la solución que encuentra nuestro cerebro para resolver un conflicto biológico. El conflicto no es emocional, el conflicto es biológico. Un conflicto biológico es aquel shock que el animal vive inesperadamente y en soledad, lo que hablábamos antes, y que desencadena una serie de alertas que predisponen a resolver el conflicto. Ahora vamos a ver un poco más. ¿Hasta acá vamos bien? Fácil. Hasta acá fácil, ¿no? Yo no sé si conocen un poco la historia de Hammer. Se las voy a contar muy acotada. Hammer es un médico alemán, muy reconocido en su momento como médico alópata, tradicional. Tenía muchos doctorados y muchas especialidades, entre ellas la de oncología, la de radioterapia, y había trabajado como jefe en varios servicios, y resulta que a Hammer, por accidente, intentando matar al príncipe, le matan a su propio hijo en un paseo, no sé si era un crucero, un velero, en un barco. Le pegan un tiro a su hijo queda en estado de coma un tiempo, y después de que su hijo muere, él hace un cáncer de testículos y la madre del chico, su esposa, hace un cáncer de ovarios. Entonces él, que trabajaba con mucha gente enferma, no le parece casualidad que justamente ellos dos hagan un cáncer en esa zona del cuerpo después de haber perdido un hijo, y más que él trabajaba con todos los nuevos aparatos de radiación y de tomografía computada y resonancia, empieza a hacerle una resonancia magnética sin contraste, o mejor dicho, una tomografía computada sin contraste, porque todavía no se usaba el contraste. El contraste es ese líquido que se pone a veces iodado para que las imágenes se coloreen de determinada manera. Y en esas imágenes él empieza a ver que todas las personas que tienen el mismo cáncer tienen el mismo halo redondo en la misma zona del cerebro, ¿sí? Entonces ahí él empieza a diferenciar lo que es las capas embrionarias. Esto es embriología clásica de la medicina, que es lo que les enseñan a los alumnos de medicina en primer año, que es que el desarrollo de la vida en la Tierra y el desarrollo fetal en el útero materno implica el desarrollo de diferentes partes del cerebro. El tronco cerebral, que tiene que ver con la parte más antigua, la que compartimos con todos los animales. Después viene el mesodermo antiguo, después el mesodermo nuevo, y recién nosotros, los seres humanos, tenemos la corteza cerebral, el neocórtex, de la que depende el lenguaje, la simbolización, etc. Él se da cuenta que cada una de esas capas embrionarias tiene un tejido del cuerpo aparejado, y que según donde está dispuesto el tumor, hay una parte del cerebro que tiene un halo, una zona redonda, que los explica, que a lo que los radiólogos no le encontraban explicación, creían que era un defecto de la máquina, y algo que la medicina contemporánea todavía no avala como tal, pero que sería perfectamente estudiable, porque según Hammer lo pudo comprobar en el 100% de los casos. Todo cáncer o enfermedad equivalente tiene una imagen en tomografía computada asociada a la zona del cerebro que corresponde a ese tejido. Entonces seguimos. ¿Hay algo en particular que nos puede suceder que nos ocasione una enfermedad o un cáncer? No. Lo que Hammer dice es que todo depende de la masa conflictiva y de cómo sea interpretada por nosotros. Eso que nos sucede, nuestro cerebro lo clasifica o lo interpreta. Eso que nos sucede puede ser desde que me caí en la calle, hasta que perdí el trabajo, hasta que se me murió un hijo, hasta que peleé con mi pareja. Porque no depende de la situación en sí que yo esté atravesando, sino de qué capacidad de procesamiento y de validación que yo le estoy dando a esa situación en particular. Si a mí esto me genera un shock biológico o no me lo genera.
Y cuando hablamos de shock biológico, hablamos de un shock en el mismo momento, que es emocional, la sensación de no poder poner palabras, de quedarse en blanco, choqueado. En ese mismo momento se está haciendo el halo, el cortocircuito en esa zona del cerebro, que se va a llamar foco cerebral o foco de Hammer. ¿Para qué se hace este cortocircuito electromagnético? Se hace para que se activen todos los recursos que tenga la persona para solucionarlo. Por eso vamos a hablar de dos etapas, de una etapa de simpaticotonía y una etapa de vagotonía. La primera etapa, que es la etapa en la que la persona realmente está enferma, aunque no lo sabe, es la etapa en la que es un tipo de estrés postraumático, ¿sí? A través del ataque y la huida y la producción de hormonas como la adrenalina, uno se dispone a encontrar la manera de que el cerebro pueda procesar esta nueva información, ¿sí? Que viene a través de un conflicto. Una vez que el conflicto se resuelve, porque lo resolví en la vida real o porque lo resolví en mi interior. Por ejemplo, si a mí me genera un shock biológico perder un trabajo que a mí me importa mucho, que lo pierdo de manera inesperada, que me sorprende, ¿cómo puede ser que yo resuelva esto? Consiguiendo otro trabajo, haciendo que me reincorporen en el trabajo o comprendiendo internamente que ese trabajo no era tan importante para mí. Digamos, no depende de la resolución práctica, sino de mi capacidad de procesamiento de este shock biológico. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque no me están diciendo nada, siento que hablo en chino. Bueno, no todos los shocks generan enfermedades, siempre depende de cómo lo gestionemos, cómo lo podamos digerir, compartir, procesar. Si no por tener un problema en la vida voy a tener un síntoma. Si no, vamos de la rama al tronco. Una vez que tengo el síntoma puedo buscar qué problema primero lo pudo haber desencadenado. De todas maneras, una forma de evitar enfermarse es, y esto a Ana le va a gustar, es desvalidar aquello que lo consideramos un shock biológico. O sea, cuando vivimos una situación de sumo estrés, más allá de poner todo a nuestra disposición para solucionar eso, si podemos interpretarlo de una manera en la que no lo sintamos tan amenazador, siempre va a ser la carga, digamos, la carga eléctrica va a ser menor que si yo creo que en este problema se me va la vida. Porque lo que sigue operando es un sistema de supervivencia animal. O sea, toda esta estructura nace de la necesidad del animal de conservar la vida en el próximo minuto, no a largo plazo. Claro, bueno, sí, de eso tengo que aprender yo también, Ana. Pero vamos por parte. Antes de la enfermedad, cualquier situación, en la medida de que lo podamos interpretar como que no se nos va la vida en eso, siempre va a ser más valioso para todo lo que se pone en juego el cuerpo que si realmente nos deja en un estado de parálisis y de shock. Para lo que es importante ponerle palabras, ¿no? Porque ponerle palabras es una manera de cerebral de procesar las situaciones. Sí, claro, bueno, tampoco es que uno se pone en modo, no, me lo tomo con soda y ya está. Pero bueno, es importante conocer esto. Bueno, va a haber dos fases en las enfermedades, siempre. Una fase fría o activa y una fase pasiva. ¿Sí? La fase activa es después del shock y el conflicto está activo. No produce síntomas, no me duele nada, no me siento cansado. ¿Por qué? Porque se activa todo el organismo para solucionar el problema que yo tengo. Tengo todo mi organismo y mi energía a disposición de resolver este problema. ¿Sí? No hay inflamación, no hay dolor, uno duerme muy poco, come poco, porque actúa el sistema simpático, simpaticotónico o ortosimpático, ¿sí? Que es el que pone al servicio de la solución toda nuestra energía. Cuando logramos resolver el conflicto, ya sea una resolución externa o interna, una digestión interna del conflicto, pasamos a una fase pasiva o una fase caliente, porque tiene predominancia el nervio vago o el sistema parasimpático o el sistema vagotónico. Es ahí donde aparecen los síntomas, ¿sí?
El organismo restaura el equilibrio a través de la inflamación, el dolor, aparecen los síntomas como fiebre, hinchazón, inflamación, eritema, se necesita dormir más, hacer pis, comer más. Los virus y las bacterias colaboran en esta reparación, ¿sí? Después, si nos queda tiempo, vemos cómo colaboran. Pero en general, cuando aparece una infección, o ya sea viral o bacteriana, se está activando la reparación de un conflicto previo. Es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Entonces vayan pensando en si una mastitis, un taponamiento, están hablando de una fase fría o de una fase caliente. Bueno, dentro de lo que llamamos estas dos fases, en la segunda fase, en la fase caliente, se produce lo que Hammer llama la crisis epileptoide. ¿Sí? Dentro de la vagotonía sucede un episodio breve en el que se vuelve por minutos o segundos a un estado simpaticotónico, a un estado de fase fría, que puede ser vivido físicamente como una crisis de epilepsia, como un ataque cardíaco, una eyección, un vómito, un pico de fiebre, temblores nocturnos, una hemorragia, un momento puntual en el que dentro de esta sintomatología algo parece que se agrava, el cuerpo despide algo y trata en realidad de expulsar el edema cerebral, porque siempre que hay un edema en el cuerpo, estamos ante una etapa de reparación donde el foco de Hammer que está en el cerebro también genera un edema. Y ese edema del foco cerebral es el que tiene que ser eliminado, porque el cerebro no está preparado para inflamarse. Hay muchos huesos y cualquier inflamación realmente, la vida de una persona corre peligro si el cerebro se inflama, porque no hay lugar para que el cerebro se inflame. Entonces, el cuerpo trata de expulsar el edema abruptamente y reparar el foco cerebral en este tipo de crisis, en las crisis epileptoides, ¿sí? Luego de la crisis vuelve una etapa de vagotonía mucho más relajada y los síntomas empiezan a disminuir hasta volver a la normotonía. ¿Muy difícil? Ahí van a ver en esta imagen cómo tenemos la simpaticotonía y la vagotonía, también son dos fases naturales del cuerpo humano. Durante el día estamos simpaticotónicos, activos, y durante la noche estamos vagotónicos, por ejemplo. Ahí en esta imagen vemos que, a ver si puedo escribir, cuando sucede, a ver acá, el DHS, que es lo que el síndrome de Dick Hammer, le puso el nombre de su hijo al síndrome, el shock biológico, lo que sucede es que empieza a evolucionar el conflicto. Uno empieza a entrar en etapa de simpaticotonía acá, hasta la conflictolisis, que es esta CL que ven acá, que es el momento de la reparación, y se baja a la parte de vagotonía. Esperen, porque me encantaría escribir mejor con esto, con un color, con algo. Y en la crisis epileptoide, que es esta, se vuelve a un periodo de simpaticotonía por minutos, que es un momento crítico en el medio de, por ejemplo, un trastorno infeccioso, para después empezar a mejorar lentamente, porque esta sensación expulsiva del cuerpo hace que se reduzca el edema cerebral y el cerebro comprende que el conflicto se solucionó, que la persona ya tiene antecedente para poder resolver este tipo de conflictos y comienza la reparación hasta volver a la normotonía. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de las capas embrionarias. Vamos a diferenciar 4 zonas del cerebro, que son 4 capas embrionarias, y de las que dependen diferentes órganos y representan la evolución de la vida en la Tierra. El endodermo o el tronco cerebral es la capa más antigua de la evolución y es la primera en desarrollarse en el embrión. Corresponde al tronco cerebral. Nos recuerda el elemento agua porque venimos de la primera célula acuática y tiene el control de la supervivencia. Todos los órganos que dependen del endodermo son aquellos que nos permiten respirar, digerir y reproducirnos, ¿sí? Que son los órganos que intervienen en la real supervivencia de la persona. Después tenemos el mesodermo antiguo, que corresponde a la zona del cerebelo.
El elemento es la tierra y desarrolla todos los órganos de protección, ¿sí? Todos los órganos que empiezan con la palabra pericardio, peritoneo, pleura. Y también a las glándulas mamarias, que son tejidos que no son tejidos de recubrimiento, como todos los otros que estamos nombrando. Pero la glándula mamaria sí es considerado un tejido que depende del mesodermo antiguo. Ana, no, lo de las capas pertenece al desarrollo de Hammer. Sí. Todo esto pertenece al desarrollo de Hammer, todavía. Salvo eso mínimo que dije de desvalidar, todo lo demás pertenece al desarrollo de Hammer. Después nos quedan otras 2 capas. Que se van montando desde la parte más de la nuca del cerebro hasta la parte más frontal. Tenemos el mesodermo nuevo, donde se ubica la médula espinal, el elemento es el fuego, y hace referencia a todos los órganos de desplazamiento, ¿sí? Dependen del mesodermo nuevo todo el sistema órteo-articular, los músculos, las cadenas ganglionares y los tejidos grasos, también el tejido conectivo. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de conflictos del mesodermo nuevo, vamos a hablar de conflictos relacionados justamente con el desplazamiento. Y después tenemos el ectodermo, que es la parte más moderna, digamos la parte más nueva, la que compartimos los seres humanos, lo llamamos también la corteza cerebral, se dividen en hemisferio izquierdo y derecho, los demás también, hay un mesodermo que tiene una parte derecha y otra izquierda, pero es muy claro en el ectodermo, si ustedes dividimos desde la frente hacia la nuca, tenemos bien la parte del ectodermo derecha y la parte izquierda. Controla los órganos de contacto, comunicación y territorio, como la piel, todos los tejidos que tienen que ver con el contacto con el afuera o con conductos entre órganos, boca, vagina, oreja, orificio de la nariz, faringe, vías urinarias, epidermis, las coronarias, los bronquios, ¿sí? Chicas, yo me tomé un avión hoy a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 5 me levanté, no sé quién soy todavía, así que si no se me entiende, por favor, ayúdenme, díganme. Bueno, ahí ven, según el desarrollo embrionario en esta imagen, cómo tiene que ver con el desarrollo del cerebro. No es necesario igual que hagamos mucho foco en esta imagen. Bueno, vamos a dividir las capas embrionarias en 2 grupos. Las primeras 2, el endodermo y el mesodermo antiguo, en la fase activa, en la fase posterior al shock, generan tejido nuevo, por eso se le llama que crece. Y en la etapa pasiva disminuyen. Esto quiere decir que cualquier conflicto que suceda en un órgano propio del endodermo, por ejemplo el estómago, que pertenece a un órgano de supervivencia, en la etapa activa hace masa. Es muy rápido para una primera idea del tema. Bueno, chicos, ya me conocen. Vuelven a ver el video. Hago lo que puedo. ¿Voy rapidísimo? Chicos, ¿voy rapidísimo? ¿En serio? Bueno, tengo 1 hora y media. Voy a tratar de ir más lento. Yo pregunté. ¿Por qué pregunté? Si no quería preguntar si iba rápido o iba lento. Está bien la pregunta. La fase pasiva es cuando ocurre la conflictolisis, que es el momento de la solución del conflicto, ya sea interna o externa. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Entonces, si yo tengo un conflicto relacionado, por ejemplo, con un órgano del endodermo, que es un órgano que tiene que pertenecer a una fase de supervivencia, supongamos el estómago, después del shock biológico, mi estómago va a reaccionar generando masa. ¿Por qué generando masa? Porque va a generar un quiste o un tumor que tenga las características justamente de un tumor, que sus células se reproducen rápidamente, de forma indiscriminada, porque la idea de la supervivencia a lo largo de la naturaleza es que generar un tumor en ese órgano va a hacer que el órgano funcione de más. Porque si tengo un conflicto en relación al estómago, por ejemplo, no puedo digerir una presa real,
Esto en la naturaleza es real. Después vamos a ver por qué para nosotros los humanos hay un desplazamiento simbólico. Bueno, Anita, lo que quieras, mi vida. Dicen que vaya más lento y que llegue hasta donde llegue. Es lo que estoy haciendo igual, Si el animal en estado de naturaleza no puede digerir de verdad un bocado, se comió un bocado más grande de lo que puede digerir, su estómago no tiene los elementos para digerir este bocado y ya está en el estómago, genera un cáncer de estómago circunstancial, por supuesto, porque esas células de ese cáncer de estómago tienen propiedades de hiperfunción en relación a las células habituales del estómago. Cuando el estómago con esas células tumorales logra digerir el bocado, entramos en la etapa pasiva, en la etapa de la conflictolisis. Después de la resolución, el animal entra en una etapa de vagotonía, en una etapa, lo que dijimos, inflamación, infección de por medio, cansancio, dormir, descansar justamente de toda esa energía que se usó para digerir el bocado. En la etapa pasiva, cuando ya estamos en esta etapa de resolución, las bacterias o las microbacterias comienzan a deshacer ese tumor, ¿sí? A necrotizarlo. Por eso en la etapa pasiva el tumor disminuye, ¿sí? Ya se consiguió el objetivo, que era resolver el bocado, digerirlo, y el tumor disminuye. ¿Qué pasa? Nosotros somos humanos y el cerebro comprende que nosotros no podemos digerir un bocado, no cuando nos atragantamos con algo que no podemos digerir, sino cuando nos enfrentamos a una situación que no podemos digerir. Es por eso que después van a venir otros autores, no el propio Hammer, que dice que nuestro estado de supervivencia no es correlativo con la evolución de nuestra capacidad simbólica. Nuestra capacidad de lenguaje y nuestra capacidad de simbolizar va más allá de lo que nuestro cuerpo nos puede proteger con eso. No tenemos mecanismos de supervivencia acorde a nuestra capacidad de lenguaje. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque si yo hago un cáncer de estómago porque no puedo digerir que mi hijo se vaya a vivir al exterior, obviamente que el cuerpo no me está salvando, no está generando una solución de supervivencia, porque mi conflicto no es real, es simbólico. Pero no hay mecanismos todavía en el cerebro que trabajen con la diferenciación del conflicto real del simbólico. ¿Me explico? Esto es importante. Ceci, Ana, Caro, Dani. Bueno, yo sigo. Ustedes no me contestan, no hay un delay, no sé. En cambio, el mesodermo nuevo y el ectodermo... Ana dice, yo no hablo más porque me retás. El mesodermo nuevo y el ectodermo son las dos capas embrionarias más nuevas. El ectodermo justamente tiene que ver con el área del lenguaje. Es un área típicamente humana. Y es al revés. En la fase activa, cuando el conflicto todavía no se resolvió, en vez de generar masa, generan una hipofunción. Ulceran el tejido. El tejido se ulcera, es como si hiciera lugar para que algo pase. Y en la fase pasiva, o sea, en la fase caliente, la fase de resolución, es al revés. Hay un crecimiento celular que repara ese agujero. Vamos a poner un ejemplo. Cáncer de cuello de útero. Es ectodérmico, porque el cuello del útero es un tejido de contacto. Es un tejido externo, aunque esté dentro del interior. Entonces, ante un conflicto muy mamífero de desilusión o traición sexual, ¿sí? La hembra lo que genera es la necesidad de ulcerar ese tejido para generar mayor contacto, ¿sí? Durante el acto sexual. Si hay una sensación de frustración sexual, piénselo en estado de naturaleza. Si hay una sensación de frustración sexual, el cuerpo resuelve ulcerando ese tejido, generando hueco en ese tejido, para que haya más contacto en el momento de la penetración.
Cuando se resuelve este conflicto, porque la persona encuentra otra pareja o porque ya no se siente conflictuada con su frustración sexual, los virus, por ejemplo el HPV, ayuda a restaurar el tejido del cuello del útero, generando un crecimiento celular. Y es eso lo que se identifica como cáncer, no el momento de la ulceración, sino el momento en el que aparece una mancha blanca o algún tejido extra que se manda a analizar, y en ese momento estamos hablando de una fase de reparación. El conflicto ya no está activo, porque es un tejido que depende del ectodermo. Diferente sería si es un tejido que depende del mesodermo antiguo, como las mamas. Las mamas, la glándula mamaria, depende del mesodermo antiguo. Es etapa de supervivencia, etapa número 2. De protección dentro de la supervivencia. Como es etapa número 2, cuando yo tengo un tumor en la mama, en la glándula mamaria, y lo tengo ahora, estoy en el conflicto activo. Cuando resuelvo el conflicto por el cual desencadené el tumor en la mama, que en general es un conflicto de nido, es un conflicto de miedo a perder la cría, o la tribu que cuida a mi cría, cuando se resuelve el conflicto, o el tumor se encapsula o aparecen microbacterias que empiezan a desarmar ese tumor. ¿Hasta ahí se entiende? Algo se entiende. Lo que pasa es que no es algo que uno pueda entender de un día para el otro, ¿no? Tenés que leer mucho para entender esto. Pero quiero hacerlo lo más didáctico posible. Ok. No es que quiero que ustedes hagan especialistas en esto, son poricultoras. Pero si realmente quisieran tener una base de esto, es otro paradigma en relación a la salud y a la enfermedad. Ok. Maite, ¿vos no estabas fuera de tu casa? Ok, vamos a seguir con los ejemplos entonces. Acá tenemos arriba, si ustedes ven arriba, van a tener diferenciado el momento de la normotonía, la fase activa, que es la fase necesaria para resolver el conflicto, la fase pasiva después de la CL, que es la conflictolisis, el momento de resolución. Después tenemos la crisis epiléptica o epileptoide, el momento justamente en el que algo se agudiza para reparar. Y después tenemos nuevamente la fase pasiva, donde se termina de reparar hasta la normotonía nuevamente. Y entonces vamos a leer abajo. En el número 1, donde dice endodermo, ¿sí?, que es la hoja interna del tronco cerebral antiguo, los conflictos básicos son de supervivencia. Conflictos de... Bueno, en realidad estos son los... te contesto, Ana, estos son las típicas nomenclaturas de Hammer, que todos los biodecodificadores no las utilizan en realidad, porque los biodecodificadores se separaron de Hammer. Hammer no toleró que, tal vez con razón, que otra gente tomara la base de sus estudios para agregar una base psicológica, transgeneracional. Digamos, Hammer quiso quedarse en un lugar de comprobación científica de todo esto. Por lo tanto, todos los biodecodificadores que vinieron después abrieron otras ramas del asunto, que es lo que vamos a ver después. Se separaron y se pelearon muy feo con Hammer. Y Hammer quedó nomenclando las cosas con sus descubrimientos. Por ejemplo, DHS, síndrome de Dick-Hammer. Y nosotros no usamos esa nomenclatura en particular, ¿sí? Donde dice la fase post-conflictolisis A, quiere decir PSLA, pero no es necesario que se lo aprendan así. Entonces, estamos en el endodermo, los conflictos básicos de supervivencia: respiración, alimentación, reproducción, necesidad de absorber o de expulsar el bocado, aumento inmediato de la función y multiplicación celular, se multiplican los hongos y microbacterias, y ahí no leo más, no me acuerdo qué dice porque tengo el panel de control. Esto es en la fase activa.
Luego, en la fase pasiva, luego de la resolución, hay una caída drástica de la función, lo que hablábamos antes. Reducción gaseosa, microbios, fiebre, inflamación, flatulencia, sudores nocturnas, la presencia de la tuberculosis, temperatura máxima entre 37 grados y máximo 3 semanas de este periodo de reparación. Hay un momento que es la conflictolisis, donde hay una agudización, frío interior intenso, náuseas, diarrea, vómitos, salivación, cólico, sangrado, y dura como máximo 4 horas esa crisis epileptoide, y después vuelve una normalización progresiva. Lo que queda al final son restos cicatriciales, calcificaciones de tuberculosis, por ejemplo los pulmones, quistes encapsulados, nódulos, eso es lo que queda como resabio. Vamos a la próxima. El mesodermo antiguo, la segunda capa, ¿no? Es la hoja intermedia del cerebelo. Son todas las células adeno, por ejemplo los adenocarcinomas. Los conflictos son de ataque a la integridad o peligro a la integridad, ¿sí? Temor por la integridad, preocupación por el nido, aumento inmediato de la función de la multiplicación celular, de nuevo también multiplicación de hongos y microbacterias, formación de tumores y adenocarcinomas. Luego de la resolución, la caída inmediata de la función de la reducción celular gaseosa, microbios, fiebre, sudores nocturnos, lo mismo. Presencia de tuberculosis, inflamación, temperatura máxima de 38.4 y también un periodo máximo de 3 semanas de reparación. No voy a seguir leyendo exactamente todo, pero es más o menos lo mismo que la vez anterior, porque se manejan en bloques, la primera capa y la segunda con la tercera y la cuarta. También quedan luego restos cicatriciales, encapsulamientos o fibroadenomas como resultado de todo el proceso una vez terminado. ¿Nunca les apareció un nódulo de tuberculosis en la radiografía de tórax? Es bastante común tener algunos quistecitos viejos que son tejidos cicatriciales viejos de algún tumor. Bueno, la medicina convencional no los conoce como tumores, ¿no? Pero de algún tumor viejo de pulmón, que en realidad es un miedo a la muerte. Yo tengo 2 quistes en el pulmón. Las veces que he tenido miedo a la muerte, así que muy bien de cuándo pueden ser, no sé. Y estoy comiendo algo rico. Vamos con la tercera capa. El mesodermo moderno. La hoja interna de la corteza cerebral. No, la hoja externa. Espera, ¿no me pasé uno? Me pasé uno, me parece. Acá está. El mesodermo nuevo es la sustancia blanca. Los conflictos que se desarrollan son conflictos de desvalorización. Sentirse no apto, no adecuado, no ser capaz. Pérdida de la profunda reducción progresiva de la función sin síntomas, ¿sí? Hay una reducción celular, lo que decíamos antes, se ulcera el tejido. Necrosis, atrofia, agujeros, osteolisis, atrofia muscular, ¿sí? Encima, el mesodermo nuevo controla todo lo que es el tejido óseo, el tejido ortoarticular, el tejido en relación al movimiento. Luego, en la fase de reparación hay una reducción mecánica de la función por hinchazón, multiplicación celular excesiva. Es al revés que las otras 2 capas. En estas capas la multiplicación celular se da en la etapa de reparación. Inflamación, músculos ceden al inicio de esta etapa, dolores intensos que pueden ser en todo momento, mucho calor irradiante, cansancio, rubor, temperatura máxima de 39 grados o 39,5. Puede durar de 2 a 8 horas. Estas fases son fases de reparación más cortas. Y las crisis epileptoides, esos momentos de agudización, que es la tercera columna que estamos viendo, se da también en periodos más cortos. Se agarra como un calambre muscular, una necrosis, una punzada en los ganglios. Son periodos de 1 minuto aproximadamente. Luego la reparación celular se da con sudor, calcificación, dolor únicamente en la presión, no dolor permanente. Disminución de la inflamación y del calor y del cansancio.
Después puede quedar un callo óseo, calcificaciones, fibrosis muscular, hipertrofia, induración ganglionar, cicatrices, ¿sí? A ver. Y el ectodermo ahora voy, Ceci. El ectodermo responde a todos conflictos relacionados con la vida en grupo, la procreación, el territorio, la sexualidad, la identidad, justamente porque tiene que ver con el ectodermo, con lo más humano, con todo lo que tiene que ver con los sentidos, la separación, lo visual, oral, mal olor, mordida, audición, miedo, disgusto, repulsión. Todo eso tiene que ver con conflictos del ectodermo. Entonces lo que sucede es que hay una reducción celular, una ulceración de estos tejidos en la fase conflictiva. En la fase de reparación hay una reactivación de la función, nuevamente multiplicación celular, dolores agudos, ardor, inflamación, cansancio. Y este periodo de reparación dura hasta 2 horas aproximadamente, es cada vez más corto cuando se trata justamente de hojas embrionarias más modernas. La agudización, el momento de la crisis epileptoide de estos síntomas puede ser, por ejemplo, un ataque de tos, una crisis de ausencia, un dolor espasmótico, un calambre, un sangrado, incluso un infarto coronario, depende del conflicto que se esté atravesando, o ataques de pánico. Y luego, después vuelve la normalización de la función y quedan algunos restos cicatriciales o engrosamiento escamoso de ese tejido. Todo esto que estamos hablando, todas estas fases pueden responder a un mismo síntoma. Si yo como síntoma tengo una tuberculosis, bueno, los síntomas de una tuberculosis que terminan en un diagnóstico de tuberculosis, puedo pensar que estoy en una fase de reparación de un conflicto relacionado con una capa embrionaria que trabaje con la tuberculosis, como la capa 1, el endodermo, o la capa 2. No sé exactamente qué conflicto tuve. Ahora, si me duele la mama derecha y tengo una mastitis en la mama derecha, voy a hablar de una fase de reparación en la glándula, porque cuando hablamos de conducto en las mamas hablamos de ectodermo. Pero si hablamos de las mamas, en la glándula mamaria, cualquier inflamación o infección en la glándula mamaria responde a una etapa de resolución de un conflicto de nido relacionado con el mesodermo antiguo, que es el tejido que coordina el tejido mamario, o sea, es el tejido cerebral que coordina el tejido mamario. ¿Me explico? Y claro, atraviesa cada una de estas etapas. Cuando yo lo encuentro en la fase de la infección, estoy en la fase de reparación. Pero antes hubo una fase activa. Y antes hubo un conflicto que desencadenó esa fase activa. Y todo esto está en relación a cómo se producen los conflictos del mesodermo antiguo. Porque estoy hablando de la glándula mamaria. Si estuviésemos hablando del conducto galactóforo, estamos hablando del ectodermo. ¿Me explico? Todas las enfermedades se asocian a la fase de vagotonía. Son 2 fases, una fría y una caliente. Una de que se activa todo para resolver el conflicto y una de que ya se resolvió y el cuerpo está transitando volver a la normalidad. Todos los síntomas tal cual lo conocemos, tos, resfrío, moco, dolor, inflamación, eritema, pertenecen a la fase de reparación. Pero por supuesto que a uno le pueden descubrir una enfermedad en la fase simpaticotónica, como un hallazgo. ¿Sí? Como una incomodidad, como un hallazgo. Pero estas 4 capas embrionarias sí son bloques
que tienen que ver con las diferentes capas del cerebro que responden a diferentes tejidos. O mejor dicho, los tejidos del cuerpo responden cada uno de los tejidos a una de estas 4 capas. Y Ana dice, y desde este punto de vista no habría que hacer nada entonces. Claro, desde el punto de vista de Hammer, nada. Ni la aplicación de ningún medicamento, ni de cirugía, ni de nada, porque todo empeoraría el proceso normal de restauración del equilibrio. Desde el punto de vista de Hammer, porque después hay otros puntos de vista. Desde el punto de vista de Hammer no hay que hacer nada. Simplemente ocuparse de resolver el conflicto si el conflicto todavía no está resuelto. Y encontré mi diagnóstico como un hallazgo. Pero nada más. Y en algunos casos Hammer recomienda el uso de corticoides, por la sencilla razón de que para Hammer lo único peligroso es la inflamación cerebral, el edema cerebral en el momento en el que se hace la vagotonía. Por lo tanto, cuando la inflamación cerebral es demasiada y el cerebro está muy inflamado y eso puede perturbar las funciones normales del organismo, sí da una dosis de corticoides para disminuir esa inflamación, pero es lo único que él recomienda. ¿Sí? No trata los síntomas más que con síntomas locales, sea para hielo en la cabeza, porque en realidad lo que le interesa a Hammer tratar es la inflamación cerebral, es lo único que cuida. Desde este paradigma, ¿sí? Y tratar de resolver el conflicto. Después les voy a dejar en este PowerPoint estos cuadros para que vuelvan a ver, es un poco lo mismo que estuvimos viendo recién, pero para que vuelvan a ver diferentes síntomas y si pertenecen a una fase activa, fase pasiva, al momento de la crisis epileptoide o a la normotonía, ¿sí? La mayoría de los síntomas están relacionados con la vagotonía, pero hay algunos pocos síntomas que pueden tener una relación con un conflicto activo. Unos pocos. Por ejemplo, me encuentro un nódulo en la mama. No tengo síntoma, no me duele. Fuera de la lactancia, No me duele la mama, pero me voy a hacer una mamografía y tengo un quiste o un tumor en la glándula mamaria. Ahí no hay dolor, pero puedo estar en un conflicto activo. Si resolves el conflicto tenés que curarte, pero para curarte vas a atravesar una etapa de cansancio, fiebre, vagotonía, dolor, sí. Él dice que todos los medicamentos como la antibioticoterapia, incluso los corticoides, todo lo que uno puede tomar para revertir los síntomas, hacen que el cuerpo no permanezca en estado vagotónico, vuelve al estado de simpaticotonía, porque son medicamentos simpaticotónicos. Por lo tanto, como vuelven al estado de vagotonía, no hacen que el cuerpo complete la curación, los propios medicamentos, ¿no? Bueno, esto es desde su perspectiva. Esto lo van a ver después. Sí, en estado de vagotonía el conflicto está resuelto, pero según Hammer puede la vida de la persona estar en peligro de todas maneras, por el edema cerebral si es muy elevado. Entonces en esos casos se da una dosis de corticoides para que la vagotonía no sea tan profunda, pero se evita cualquier otro tipo de medicación que haga que se interrumpa esa vagotonía. No, en el momento de la vagotonía no hay que hacer nada. Pero si descubrís un tumor en la mama, en la glándula porque te la tocaste, y ahí no tenés ningún síntoma, no tenés fiebre, no tenés inflamación, solamente lo descubriste la redondez. Ahí sí podés estar en conflicto activo. Podés estar en una fase de simpaticotonía, sin poder dormir bien, no cansado, sino estresado, adrenalínico. Hay síntomas que se pueden encontrar en la fase de simpaticotonía. Claro, bueno, sí, es una forma de ver las cosas.
Ahí tienen un listado de síntomas que después los voy a dejar para que los vean. Por eso, Hammer dice que cuando te detectan un tumor sin previos síntomas, se genera un nuevo shock biológico, que es el miedo a la muerte. Por lo tanto, tenés dos problemas: el tumor que tenés y el nuevo cáncer que se te puede armar por lo que se llama conflicto de diagnóstico. Bueno, las capas embrionarias. Hay que saber primero qué tejido está afectado y a qué hoja embrionaria, a qué capa pertenece. Las dos primeras hojas o capas, el endodermo y el mesodermo, hacen masa, generan tejido en el órgano durante la fase activa y se encapsulan o destruyen, lo mismo que estamos diciendo, según haya bacterias disponibles o no, porque que un tumor se destruya o se encapsule depende si hay bacterias disponibles para comerlo o no, en la etapa de resolución. En cambio, en las dos últimas capas del mesodermo y el ectodermo, el tejido en fase activa se ulcera y genera masa en la fase de reparación. Hammer dice que según lo que dure la fase activa del conflicto, va a durar la fase de reparación. Si un conflicto es muy intenso o es muy largo en la fase activa, la fase de reparación va a ser más larga o más intensa. Los fichones que empiecen a caer. A ver si doy esto o no lo doy. Bueno, no es tan importante para ustedes, pero lo vamos a pasar por arriba. En el ectodermo y en el mesodermo diferenciamos un hemisferio de la cabeza izquierdo y uno derecho. Uno izquierdo femenino, donde hacen foco de Hammer los que son zurdos, y las mujeres diestras antes de la menopausia, porque todos los que somos diestros nos volvemos un poco zurdos después de la menopausia, porque en realidad la lateralidad también depende de una cuestión hormonal. Entonces el hemisferio izquierdo o femenino del cerebro va a ser el hemisferio afectado por conflictos vividos de forma femenina. ¿Quién vive los conflictos de forma femenina? En estado de naturaleza, las mujeres diestras o los varones zurdos. Los varones zurdos y las mujeres diestras tienen un componente más femenino, siempre que estén en periodo fértil, ¿sí? Después de la menopausia o la andropausia esto se invierte. En cambio, los varones diestros y las mujeres zurdas tienen como un componente masculino, hacen focos de Hammer, focos biológicos o conflictos masculinos en el lado derecho del cerebro. Siempre antes de la menopausia y antes de la andropausia. Después esto se invierte. ¿Sí? Esto lo que nos permite saber es la tonalidad del conflicto. Si es vivido de forma masculina, en forma de ataque, de necesito salir a defender el territorio, o si es vivido el conflicto en forma femenina, de que me siento invadido. Y esto se puede saber sabiendo si una es diestra, si una está antes o después de la menopausia, o si una es zurda, porque los zurdos en general viven los conflictos de forma más masculinamente. ¿Sí? Si la mujer está tomando anticonceptivos, es difícil saberlo porque puede hacer foco en cualquiera de los dos lugares del cerebro, ya que puede ser vivido de manera femenina o masculina indiferenciadamente. ¿Sí? Cada hemisferio del cerebro controla la parte inversa del cuerpo. Y cada lado del cuerpo tiene que ver con conflictos distintos. Esto sí es importante. El lado fuerte del cuerpo, el lado derecho para los diestros, el lado fuerte con el que uno escribe, la mitad del cuerpo fuerte tiene que ver con los colaterales. Esto no lo dice Hammer. En realidad esto ya es un avance de los biodecodificadores. Aunque tiene una base en Hammer, porque en realidad el diestro necesita la mano fuerte, libre, para la defensa o para el ataque. Entonces, el lado derecho para un diestro,
o el izquierdo para un zurdo, el lado fuerte es el lado que va a tener que ver y va a representar a todos los que yo tengo al lado mío, ¿sí? A los que son mis compañeros de combate. Entonces me voy a referenciar a mi pareja, a mis hermanos, a mis amigos, a mis socios, a todos los que están en mi misma generación. Ahora, el lado débil del cuerpo, aquel con el que no escribo, con el que no, el que me resulta menos fuerte, para un diestro sería el lado izquierdo y viceversa para un zurdo, va a representar a las personas de mi transgeneracional. ¿Por qué? Porque representa a los que están arriba y los que están abajo. Son conflictos relacionados con los padres o con los hijos, en una línea vertical. En cambio, los conflictos del lado derecho para un diestro están relacionados con la línea horizontal. A ver si esto está más adelante o no. Bueno, lo de las metástasis no lo vamos a ver. Hammer no cree en las metástasis. Fernando Callejón, que es un médico rosarino que fue discípulo de él y también armó su propia técnica, sí cree en las metástasis y cree que están relacionadas con un grave componente transgeneracional, pero eso no lo vamos a ver ahora. Esto tampoco. Bueno, hacia abajo de la filmina, nosotros en biodecodificación rizoma siempre trabajamos con lo que significa la parte del cuerpo afectada para el consultante, no solamente para su cerebro. Digamos, no solamente sé que las vías urinarias o la cistitis tienen que ver con un conflicto de territorio. Voy a preguntar qué significa esa parte del cuerpo para la familia del consultante, para la cultura en la que vive, para su sistema religioso. Y hacer consciente del conflicto es importante, el conflicto que desencadenó un síntoma, pero no basta. Nosotros creemos que una manera de desactivar un síntoma es trabajar con un lenguaje simbólico, ya que el síntoma se generó por un desplazamiento simbólico, porque no pudimos hacerle entender al cuerpo que no era real, que era una mala noticia, no un bocado que no pudimos digerir. Así como no hubo una diferenciación, no va a haber una diferenciación tampoco si la resolución la hacemos simbólica, no real. Y eso se hace a través de chamanismo, constelaciones, actos mágicos, que después lo vamos a ver. O también a través de la importancia de la desvalidación del conflicto como tal, que sería otra de las maneras de hacerlo. ¿Es entretenido, difícil, aburrido? Díganme la verdad, porque la verdad es que yo les doy esto, no es lo que ustedes, no es el tema principal de ustedes. Ahora vamos a ir a lo que son las tetas en particular, pero bueno, tiene que ver con todo esto. Qué bueno, bueno. Hay medicamentos que son simpaticotónicos, o sea, que te generan un dominio del sistema simpático, ese que te hace estar despierto, estresado, adrenalínico. Y hay medicamentos que son vagotónicos, que te conectan con un lugar más de reparación de un conflicto. Es como leer chino y entenderlo, qué lindo. En el primer grupo de los medicamentos simpaticotónicos está la quimioterapia, los rayos, los antibióticos. En el segundo grupo, por ejemplo, la anestesia general, la morfina, el alcohol, los ansiolíticos, son medicamentos más vagotónicos. Una alta ingesta de simpaticotónicos durante una etapa de vagotonía va a detener el proceso de reparación. Si yo tengo una terrible infección y tomo un montón de antibióticos, puede que yo salga de esa situación de reparación, pero que después termine volviendo, porque no se terminó de reparar el edema cerebral. Ahora, si estamos en vagotonía e ingerimos un medicamento vagotónico, podemos poner nuestra salud en peligro.
Porque si ya estoy en una etapa de reparación y encima me tomo un ansiolítico, alcohol, o me dan morfina, o me tengo que operar y me tengo que dar una anestesia general, en el momento en que mi cuerpo está vagotónico porque está procesando una reparación, estoy profundizando esa vagotonía y el edema cerebral puede empeorar, más de lo que el cerebro lo puede tolerar. Bueno, esto no es importante. No sé por qué tarda tanto en pasar la filmina. Bueno, hay algunos aportes más allá del aporte de Hammer sobre los cuales los biodecodificadores vamos sumando y vamos armando justamente la metodología de cada uno de nosotros. ¿Sí? Muchos autores hablan del shock de curación, porque se habla de que si realmente un shock biológico es el que produce un conflicto, muchas veces la curación o la etapa de vagotonía en realidad se activa en la medida que uno haga un cambio abrupto en su vida. ¿Sí? Entonces muchos biodecodificadores como Corbera trabajan con la cuarentena o con la necesidad de cambiar la vida por 40 días, porque un cambio drástico lo que genera son nuevos circuitos neuronales y transforman la biología. Ana va a entender de esto. Ya los biodecodificadores hablaban de esto, que significa que un cambio drástico en la vida, animarnos a hacer eso que nunca nos animamos a hacer, decir lo que no nos animamos a decir, cambiar de trabajo cuando era impensable, cambiar de ciudad, viajar, movilizar zonas no trabajadas, genera nuevos circuitos, nuevas redes, hacen flexible nuestra propia imagen de nosotros mismos, cambian nuestra identidad y como la identidad es la que se enferma, que esto es lo que vamos a ver después, o sea, la identidad es la que contrae la enfermedad, es la que queda paralizada ante la incapacidad de procesar una información nueva. Entrenar al cerebro a que pueda procesar nuevas informaciones es una manera de que el cuerpo active proceso de reparación. Sí, van a doler, uno se va a sentir cansado, vagotónico, pero son procesos de reparación. Es como instalar una nueva versión de Windows. Bruce Lipton nos dice que Bruce Lipton es un biólogo, no sé si conocen, él escribió un libro que se llama La biología de las creencias. Y este biólogo descubrió que poniendo determinadas células en diferentes entornos a nivel de laboratorio, en diferentes tubos de ensayo, se desarrollaban diferentes partes de tejido humano. No sé si humano en realidad, humano o animal, pero cada célula desarrollaba diferentes partes de tejido según el entorno en el que, si era un entorno fértil para la reproducción celular, si era un entorno tóxico. Por lo tanto, Bruce Lipton sí comulga con el paradigma que cree que tanto la alimentación como las creencias, que son el entorno de la vida de la persona, van a predisponer a la persona a desarrollar un tipo de cuerpo o otro, uno más sano que otro. ¿Sí? La biología preserva siempre la supervivencia, siempre. Por eso muchos conflictos de los padres los biologizan los hijos. ¿Por qué? Si tenemos una mamá embarazada que sufre un conflicto, algo que excede su capacidad de procesamiento, a la naturaleza no le conviene que el tumor o el quiste o la enfermedad la haga la madre, porque corre en peligro la vida de ese hijo, de que esta mamá no esté fuerte o no esté atravesando un proceso de normotonía a la hora de parir a este hijo. Si es el padre el que tiene un conflicto y se tiene que enfermar, sabiendo que acaba que está en un nido en el cual tiene que proteger a una cría que va a nacer, es muy probable que el conflicto tampoco se desarrolle. Si bien está en el cerebro y en la psique del padre, puede ser que se biologice en el cuerpo del niño, no en el padre, porque si el padre no está, el niño también corre peligro la vida del niño, porque si no está el que protege hacia adentro del nido ni el que protege de las invasiones exteriores, el recién nacido no sobrevive. Hola, ¿se está entrecortando? ¿Lo sienten entrecortado? Hola, hola. Hola, hola. ¿Ahora? ¿Mejor?
Hola. ¿Llegaron a escuchar por qué muchos conflictos de los padres cuando un niño está en la panza se biologizan en el niño y no en los padres? Es para preservar la especie. Siempre es mejor que esté enfermo el niño que los padres, porque sin los padres el niño no sobrevive. Se está escuchando re mal. Ok. No sé qué es lo que está pasando. ¡Marce! Se corta mucho. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, esperen. Vamos a esperar a ver si es la conexión a internet. Hace como un eco. Mucho se entrecorta, qué lástima. Hola. ¿Será la conexión a internet? Ya lo voy a repetir a esto que dije recién. Esto no lo vamos a ver. ¿Se sigue cortando? No estoy avanzando, solo estoy esperando. ¿Se sigue cortando? ¿Sí? ¿Está bien? ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Que va bien o que si se sigue? No sé. Que va bien. Bueno, les cuento que no Hammer, sino otros biodecodificadores consideran que muchas veces los conflictos vividos por los padres durante la gestación de un hijo no se biologizan en el cuerpo de los padres, sino en el cuerpo del niño, porque es más probable la supervivencia. Por ejemplo, si una mamá embarazada tiene un conflicto que la deja en un estado de parálisis, no puede hacer todo el proceso de reparación porque no estaría pudiendo poner la energía en gestar y parir ese hijo. Lo mismo con el padre, que es el que tiene que defender el territorio para que no sea atacado ese nido y ese niño no se muera. Entonces, muchos niños que nacen con problemas o que tienen enfermedades dentro del útero se relacionan con conflictos vividos por los padres, sobre todo por la madre, porque el shock biológico que genera el foco de Hammer en el cerebro de la madre va a generar también un shock biológico y un foco de Hammer en el cerebro del bebé. ¿Sí? Saben que vamos a hablar de puntos de no retorno. ¿Sí? Un ejemplo puede ser, un ejemplo. No sé si ustedes vieron, yo tuve un caso de un bebé que tuvo una ACV en el útero. ¿Sí? En el útero materno tuvo una ACV. Como resultado, una etapa de reparación de un conflicto con bases transgeneracionales, o sea, con bases de antaño profundas, ¿sí? Pero era un conflicto puntualmente de territorio y de desvalorización de la madre. Muy grave durante el embarazo, pero que tenía bases transgeneracionales, que no había comenzado puntualmente en el embarazo, sino que en el embarazo tuvo una situación que hizo eco con situaciones del pasado. Sí, está en el libro. Niños con retrasos no lo he investigado, la verdad. Y como Hammer tampoco hizo mucho estudio sobre estos casos, no, seguramente tiene que ver con algún conflicto, pero no sé si con un conflicto puntualmente del embarazo o si ahí hay algo más para trabajar desde lo transgeneracional. ¿Sí? Hay enfermedades que son mucho más difíciles de interpretar, como las crónicas, porque ¿dónde está el desencadenante? ¿Dónde está el conflicto que desencadenó? Las enfermedades genéticas, los accidentes, la falta de un órgano, ¿sí? Hay algo muy misterioso en eso y por eso nos vamos más a las interpretaciones que tienen que ver con el árbol genealógico y que escapan de la investigación de Hammer. Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, habla justamente del misterio, de que no todo se puede sanar, ¿sí? Sino de que el terapeuta debe saber cuándo detenerse con la intención de
lograr la supervivencia a toda costa, porque a veces hay una lealtad en todo el sistema familiar en el cual el objetivo no es la vida, sino que el objetivo es la unión, aún así sea a través de la lealtad de la muerte. Difícil de entrar en ese terreno, pero bueno, es parte del asunto. El exceso de estrés en un momento de fase fría simpaticotónica o el exceso de vagotonía pueden ser tales que el cuerpo no tolere. Por ejemplo, el edema en la vagotonía o el estrés en la simpaticotonía. ¿Por qué? Porque en un estado de sumo estrés elevado en el tiempo aparece la muerte por distraimiento. En estado de naturaleza, si estás muy estresado, viene un león y te come. Digamos, porque por más de que se están poniendo en juego un montón de herramientas para que vos puedas huir o escapar, si el estrés es demasiado elevado, corre peligro tu vida, por agotamiento o por distraimiento. Y durante la vagotonía también, por demasiada inflamación cerebral, puede suceder si es que hubo una etapa simpaticotónica muy intensa. Bueno, acá hablamos un poco de que todo nace de su opuesto. Gracias al síntoma surge la posibilidad justamente de restaurar el equilibrio y la normotonía. Y siempre vamos a intentar incluir, integrar. ¿Sí? Lo excluido en la vida de una persona toma más fuerza, es lo que justamente está abajo de la alfombra. Lo que no se ve, para Ana, los puntos ciegos, toman cada vez más fuerza y generan más resistencia. Y entonces también la filosofía de Hellinger trae esta intención de incluir al ancestro que no se incluyó, porque puede generar un síntoma en otros ancestros, en otras generaciones venideras, o integrar esa emoción que está excluida de mí, porque yo soy un ser que no soy violento, entonces no incluyo mi violencia, y después la violencia me viene de afuera, y aparece un síntoma que parece que me está comiendo a mí, pero soy yo, y es mi propia violencia que no se está pudiendo poner en juego. ¿Me estoy explicando en esto? Sí, ¿no? Es más fácil ya toda esta parte. Bueno, esto es más para la terapia de biodecodificación, después lo leen si quieren. No sé por qué tarda tanto en pasar la filmina. Bueno, dentro de la biodecodificación rizoma yo hago como una salvación de lo que sería el paradigma de Hammer, porque creo que sí es importante desintoxicarse a nivel energético y a nivel depurativo alimenticio. ¿Sí? Y les voy a explicar por qué, sin la necesidad de contraponerme al paradigma de Hammer. El paradigma depurativo nos señala que hay alimentos tóxicos y alimentos limpiadores, por ejemplo, y que el cuerpo tiene una cierta capacidad de deshacerse de esa toxicidad. ¿Sí? Y acá me baso mucho en las investigaciones del cubano, de Prieto Gratacós, que justamente habla de oncología ortomolecular, y habla de que la enfermedad es una reparación de un conflicto físico o emocional, pero en condiciones de hipoxia celular, cuando la célula no tiene suficiente oxígeno. ¿Sí? Y en medicina ortomolecular se asegura que no se puede reparar, el cuerpo no puede activar todo lo que tiene que activar de la vagotonía. ¿Se corta? ¿Se corta? Me pone muy mal que se corte. No sé si es... Hola, hola. Bueno, tranqui, ya las escuché. Otra vez. Hola. Hola, 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 hola. Bueno, vamos a esperar un cachito. Hola. Marce, ¿estás ahí? ¿No se escucha? ¿No se escucha nada? Hola. A ver, voy a sacar el micrófono, lo voy a volver a poner. Hola, ¿ahí me escuchan?
Hola. Ah, se cayó. Hola. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, ahora volvemos. ¿Más bajito? ¿Qué viste, Ana? ¿Más bajito? ¿Se escucha bien? Esto, no, quiero buscar la que estaba. Esperen, esperen. Creo que estaba acá o en la anterior. Sí. Bueno, entonces, en las investigaciones de ciertos médicos ortomoleculares o investigadores como Prieto Gratacos, habla de que la enfermedad sí es una reparación, no importa si es de un conflicto biológico o físico, por ejemplo, la reparación que se produce en el cuerpo después de una quemadura, pero la enfermedad aparece cuando esa reparación se produce en condiciones de hipoxia celular, de baja cantidad de oxígeno intracelular, ¿sí? Y se considera que no se puede reparar, o sea, la vagotonía no se puede hacer en todo su espectro de funcionalidad si el cuerpo está demasiado intoxicado, porque si está demasiado intoxicado no hay suficiente oxígeno en la célula. Entonces, uniendo el paradigma de Hammer con estos aportes, podemos decir que la fase de reparación no es igual en un cuerpo que esté con oxígeno celular que no esté con oxígeno celular. Y eso tiene que ver con la capacidad de estar oxigenado. Y la capacidad de estar oxigenado a nivel celular tiene que ver con la capacidad de la alimentación alcalina y de la alimentación no inflamatoria. ¿Sí? Cuando una célula tiene poco oxígeno, tiene dos caminos. O se muere, se suicida, o comienza a alimentarse de azúcar, generando un terreno ácido. Eso es la fermentación. Y a partir de la acidez puede aparecer la enfermedad. ¿Sí? Entonces, hay que buscar técnicas preventivas para sostener la cantidad de oxígeno a nivel celular. No quiere decir que yo respire bien o mal. ¿Sí? Con medidas oxidativas selectivas, desde la medicina ortomolecular, la oxidación selectiva, como los altos índices de vitamina C, una dieta libre de azúcar, de harinas, cereales, frituras, lácteos, o la ozonoterapia, trabajan como para que la toxicidad no sea tan grande y entonces la célula pueda tener el nivel de oxígeno que necesita para brindarse a la reparación de cualquier conflicto. ¿Quiere decir que yo creo que todos tenemos que comer siempre así? No, yo creo que todos tenemos que comer de acuerdo a nuestras necesidades fisiológicas y con libertad, no con exclusión. Pero sí me parece que ante una enfermedad prolongada o de estas llamadas graves es importante un cambio. A ver, ponerle mirada a si estamos oxigenados intracelularmente o no. Es como de la rama al tronco, no del tronco a la rama. ¿Me explico? Esto ya lo vieron cuando vieron alimentación, así que lo voy a pasar. Si pueden, vean el video de Alberto Martí Bosch, este que está abajo, sobre los baños de sal y otras cosas. Pero todo esto habla de una buena dosis de oxígeno celular, ¿sí? Bueno, ahora empezamos con otra partecita. Pero vamos a ir más rápido igual porque la idea es llegar al transgeneracional. Pero quiero contarles esto. Lo que se llama la percepción del conflicto.
saben que toda la realidad es filtrada por el cerebro a través de herramientas de interpretación basadas en experiencias anteriores. ¿Sí? Todo lo que yo no, objeto que no conozco nuevo, objeto que miro, objeto que el cerebro va a decir, y esto es como, por ejemplo, veo una cosa redonda que no sé para qué sirve, voy a decir, tiene el tamaño de una naranja, es redonda como una pelota y si la tiro al piso pica. Aunque no sepa para qué sirve, mi cerebro está preparado para interpretar basado en experiencias anteriores. La percepción de la realidad nunca refleja la totalidad, ¿sí? Siempre es una porción mínima y está justamente basada en una distorsión. Sin embargo, estamos acostumbrados a darle valor a esa percepción, ¿sí? En base a nuestros pensamientos y emociones, ¿sí? Le creemos. Nosotros percibimos de una manera que creemos, aunque ya sabemos que el ojo humano no ve realmente cómo son las cosas, etc. Entonces, hay una propuesta en relación a la enfermedad que tiene que ver con la lógica global convergente y que tiene que ver con la ley de desdoblamiento del tiempo, porque es un aporte que excede los aportes de Hammer y de los biodecodificadores, que tiene que ver con no validar la percepción, ¿sí? No darle no creer del todo lo que estamos percibiendo como si fuese real, verlo como si fuese una película, ¿sí? Ni siquiera validar el método biodecodificación o la poricultora o la enfermedad de la teta, ¿sí? Ser conscientes de que lo que percibimos es una parte o una manera de ver las cosas, no la totalidad. Entrenar el cerebro en no validar lo que estamos percibiendo es una manera de generar circuitos para que aquellas cosas que nos pasen en la vida no nos generen ese foco de Hammer de manera, por no tener la posibilidad de interpretar toda esa información. Porque si directamente no le damos valor, no hay necesidad de interpretarla de una manera o de otra. Si la percepción no valida el conflicto, no se activan los circuitos neuronales que sostienen estas memorias. Por lo tanto, el shock biológico se desmantela. Sí, Dani, sí. Acá Ana puede dar clase de esto. Yo hago mi pequeño aporte desde la biodecodificación. ¿Cómo voy, Anita? ¿Me aprobás? Mañana damos una charla de lógica, yo qué sé. Mañana damos una charla de lógica global convergente para principiantes. Vénganse. En la casa de Ana. Estoy esperando que cambie la filmina, No sé qué pasa. Mañana a las 18 en Villa Crespo. Yo no sé si dar esto ahora, porque en realidad es parte del curso de biocodificación, pero no sé qué tan necesario es dar esto ahora. Me parece que voy a ir directamente a hablar un poquito más de transgeneracional. A ver, igual este PowerPoint lo van a tener. ¡Qué bueno, Carly! ¿Dónde está? No me digan que no lo subí. Uy, lo voy a tener que subir, a ver. Uy, no lo bajé. A ver, espérenme un cachito. Igual ya estamos casi en hora.
porque las 8 en punto empieza Moni, quería darles 10 minutos de descanso. Pero bueno, voy a ver si llego a abrirles otro PowerPoint donde empezamos a hablar sobre lo transgeneracional. De todas maneras les puedo ir comentando algo interesante, que es el tema de las mamas. Tenemos mama derecha y mama izquierda, ¿sí? En un diestro, en una mujer diestra, la mama derecha va a simbolizar conflictos con los colaterales, la línea horizontal, pareja, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, socios. Y la mama izquierda va a simbolizar conflictos con los padres o los hijos, sobre todo con la madre. ¿Sí? Si la mujer es zurda, es al revés. Hay personas que son ambidiestras y hay personas que creen ser diestras pero son zurdas porque de alguna manera las han entrenado para ser diestras. Una de las muestras para ver si una persona es diestra es hacer la prueba del hilo y la aguja. Imaginariamente, con qué mano agarraríamos el hilo y con qué mano agarraríamos la aguja. ¿Sí? La mano fuerte es la que intenta, la que lleva el hilo para enhebrar. O, por ejemplo, con qué... se cayó. Hola. ¿Volví? ¿Volví? Bueno, estaba hablando del tema de la lactancia y la biodecodificación. Entonces, si tenemos una mujer diestra, una mama va a significar algún tipo de conflicto y la otra del otro tipo. Siempre son conflictos de nido o de separación en el nido. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si los conflictos son en la glándula mamaria, tienen que ver con conflictos de nido, de miedo a perder el nido o de invasión en el nido, que la puedo sentir por una abuela, o miedo a perder el nido por mi pareja porque la siento lejos o porque tuve una discusión. O pueden ser, si son conflictos en los conductos, como los conductos pertenecen al ectodermo y son conflictos de territorio y separación, puede ser la tonalidad separación en el nido, el miedo a la separación en el nido o la sensación de pérdida de territorio en el nido. Entonces, si tenemos una mastitis en la mama derecha de una mujer zurda, díganme ustedes, la mama derecha de una mujer zurda puede significar la etapa de reparación de un conflicto de nido en relación a qué, a quién. Mama derecha en una mujer zurda. A ver. Sí. A la madre también puede ser el padre de esta mujer o el hijo. Y según si estamos hablando de la parte de la glándula o del conflicto, que a veces no lo podemos diferenciar bien en una mastitis porque puede estar todo unido, no tenemos todo un control ecográfico para saberlo. No sabemos exactamente si es la tonalidad separación de territorio en el nido o miedo a la pérdida del nido o invasión en el nido. Pero algo de eso se resolvió justo antes de que se desencadenaran los síntomas de la mastitis. ¿Me explico? No hay filminas acá. Estoy hablando nada más porque después viene otro PowerPoint. Pero lo voy a dejar para la clase que viene, al otro PowerPoint que es más de transgeneracional. Quería que quede claro esto en relación a la lactancia.
Y les voy a pasar un link donde van a poder ver esto con mayor detenimiento. Hoy anda re lenta la compu. Fíjense este link. En este link se habla más puntualmente de lo que son los tumores de mama, pero es interesante evaluar en las diferentes partes del seno que pertenecen a diferentes controles cerebrales. ¿Sí? Por ejemplo, del mesodermo antiguo tenemos a la glándula mamaria, a la dermis. Del mesodermo nuevo tenemos al tejido conectivo dentro de la mama, el tejido graso, los vasos sanguíneos y los huesos. Y en el ectodermo tenemos a los conductos galactóforos y a la epidermis. Según donde esté alojada la patología mamaria, la afección, tenemos diferentes capas cerebrales que nos hablan de diferentes conflictos. ¿Pudieron entrar al link? Entonces, si bajan en el link, tienen glándula mamaria que pertenece al mesodermo antiguo, está la función, producen leche para alimentar a las crías, y abajo está el sentir del shock biológico, que es preocupación o pelea en el nido. Preocupación por la integridad del nido, incluida la casa o parte de la casa. ¿Me siguen? Hola. ¿Se corta? Uy. Bueno, pero ¿pudieron obtener el link? Hola. ¿Se corta? ¿Se sigue cortando? ¿Se sigue cortando? Bueno, lo que quiero que vean sobre todo de esta página, además de que la lean toda, es el shock biológico según cada uno de los tejidos. Van a bajar y van a ver que la glándula mamaria dice sentir emotivo de la activación, preocupación o pelea en el nido, preocupación por la integridad del nido. Y si bajan, tienen a la dermis de la piel del pecho o corium de la piel y dice sentir emotivo, ataque a la integridad, violación de la integridad, preservar la integridad, conflicto de mancha, de figuración, de formación. ¿Sí? Y van bajando y tienen el sentir emotivo del tejido conectivo, tejido graso, de la mama. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? La idea es que puedan leer ustedes el shock basado en cada uno de estas partes de la teta que pertenecen a diferentes capas embrionarias. Por eso son diferentes tipos de conflictos. ¿Sí? ¿Lo pueden ver?
Hola, se corta porque me caigo. ¿Me escuchan ahí? Hola. Lo importante que vean en el link es que hay diferentes partes del pecho y esas diferentes partes pertenecen a capas embrionarias distintas. Por ejemplo, la glándula mamaria y la dermis pertenecen al mesodermo antiguo. Tienen que ver con conflictos de protección, capa número 2. Los conductos galactóforos y la epidermis, lo que tiene que ver con la piel, todo el conflicto que, por ejemplo, de micosis y de taponamiento de conducto por ser conducto galactóforo, pertenece al ectodermo. Capa número 4, conflictos de territorio, conflictos de identidad, conflictos de separación, de habla con un otro. Y van a ver que hay otras partes de la mama, como el tejido conectivo. El tejido conectivo pertenece a la etapa 3. Lo pueden ver cuando dice sentir emotivo en rojo en el link pasadofuturo.com/NMG, que es Nueva Medicina Germánica, _del_medio senofemenino.htm. ¿Sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta para tener una nueva mirada sobre las afecciones. Este link tiene una mirada como muy específica. Lo que yo les puedo contar a ustedes más generalizado es que los tejidos de la mama que pertenecen al endodermo, a la etapa 1 es la etapa de supervivencia, es sobre todo la glándula mamaria, ¿sí? Etapa 1, etapa de supervivencia, conflictos de supervivencia en el nido. Si es mama derecha en una diestra en relación con los colaterales, si es mama izquierda en una diestra en relación con padres e hijos. Si tenemos un conflicto en el conducto galactóforo, es ectodermo. Como es ectodermo, es capa 4. Como es capa 4, tiene relación con conflictos de territorio, comunicación, separación con el otro. ¿Por qué? Porque la etapa 4 ya los conflictos son conflictos que tienen que ver con la relación con un otro, de identidad y de territorio. Capa ectodérmica. ¿Sí? Si estoy hablando de un conflicto del tejido ganglionar o el tejido conectivo, el tejido graso, estoy hablando de etapa 3, mesodermo moderno. La etapa 3 está relacionada con conflictos de desvalorización o valorización, comparación y competencia, porque también coordina todo lo que es los órganos del sistema osteoarticular y tiene que ver con los conflictos que aparecen en la evolución, en la vida en la Tierra, cuando los seres vivos empiezan a desplazarse. Y el desplazamiento tiene que ver con la valoración, la comparación y la competencia. Bien, ¿quién es más rápido? Gana el más rápido. Me equivoqué con una cosa que dije. Si el conflicto está en la glándula mamaria, no es endodermo, es mesodermo antiguo. ¿Sí? Es una fase de supervivencia relacionada con la protección. El mesodermo antiguo también coordina todos los tejidos que son pericardio, pleura, peritoneo. Los tejidos de recubrimiento. Y la glándula mamaria se considera un tejido de protección porque es protección de la vida, protección del nido. Entonces, recordemos, endodermo, capa 1, capa de supervivencia, cuando el ser vivo tiene que sobrevivir, conflictos de supervivencia. Mesodermo antiguo, capa 2, ¿sí? Es lo que tiene que ver con el cerebelo. Conflictos de protección, cuando la célula y los primeros seres vivos tienen que aprender a protegerse. Entonces todos los órganos tienen un área de protección, peri, y también la glándula mamaria. Capa 3, mesodermo nuevo, ¿sí? Conflictos que tienen que ver con el desplazamiento. Los seres vivos empiezan a desplazar y a competir unos con los otros. Etapa de valoración, comparación y competencia. Conflictos de desplazamiento. Conflictos de desvalorización. ¿Sí? Acá también está el tejido conectivo y todo lo que tenga que ver con los huesos, los músculos, el sistema cardíaco. Etapa 4, ectodermo, todo lo que tiene que ver con el contacto con el afuera, conflictos de relación con un otro, de identidad y de territorio, y de contacto y no contacto, separación con un otro. Acá tenemos a los conductos galactóforos y a la epidermis, lo que tiene contacto con el afuera.
¿Se puede entender eso? ¿Sí? Y mientras haya síntomas de inflamación, van a estar todos estos en etapa de reparación. Ahora, si me encuentro un quiste en la teta, en la glándula mamaria y no tengo ningún síntoma, puede ser una etapa activa. Y según si es mama derecha o mama izquierda, va a estar relacionada con o los colaterales o los transgeneracionales. ¿Se entiende? Carla, Ana. De todas maneras, en este link que les pasé lo van a poder ver bien, o sea, punto por punto, pero esta es la manera de pensarlo, no de estudiarlo de memoria. De todas maneras, les voy a mandar material. No entiendo un pomo ya. Bueno, de todas maneras, acá cortamos. Les voy a mandar material y lo vamos a volver a ver en el taller y vamos a volver a hacer uno virtual el mes que viene. ¿Sí? Lo van a tener que volver a ver, capaz. ¿Está bien? Marce, la idea es que pueda conectarse. Creo que ya está Moni. Yo me voy a ir. Vamos a hacer 5 minutitos de recreo hasta las 8:05 que arranca Moni. Como mucho. ¿Sí? Ok, genial. 5 minutitos de recreo. Chau, chau.